Pues aquí estamos de nuevo en la redacción abierta de Intereconomía y tal y como les prometía, tenemos hoy preparado los miércoles, si es posible celebraremos todos los miércoles un debate en la redacción abierta, a esta hora más o menos, a eso de las 7 menos cuarto, 7 menos 10. En el día de hoy vamos a celebrar, tal y como les decía al principio del programa, un debate sobre la memoria histórica. Saben ustedes que es un asunto que está últimamente abre telediarios y portadas de periódico por muchos motivos. Aquí en Intereconomía hemos estado siguiendo muy de cerca, como saben ustedes, la polémica de la retirada de la cruz de los caídos en Callosa de Segura, en la provincia de Alicante. Pero también el asunto de la memoria histórica es noticia a día de hoy porque el Partido Socialista Obrero Español quiere de alguna manera reforzar o darle una vuelta a la ley de memoria histórica. Ahora veremos en qué sentido. Antes de empezar ese debate me gustaría presentar, ustedes ven aquí a mi izquierda, a Chema Urquijo. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Chema es el responsable de memoria de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid, del Ayuntamiento de la capital de España. Y a mi derecha tengo a Guillermo Rocafort. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido. Guillermo ya lo conocen, estuvo la semana pasada aquí con nosotros, es el portavoz de la plataforma patriótica Millán Astray. Como ven ustedes, son dos posturas enfrentadas, dos posturas antagónicas, presuponen ustedes, porque no les han escuchado hablar, pero ya escucharon la semana pasada a Guillermo Rocafort criticar, además, de manera muy dura la memoria histórica. Y suponemos, Chema, que tú, en tanto que ocupas este cargo, eres muy partidario, obviamente, de la memoria histórica. Quiero, para dibujar un marco general antes de empezar el debate, me gustaría que cada uno de nuestros invitados nos explicara qué es para él la memoria histórica. Chema Urquijo, tienes la palabra. ¿Qué deben entender los espectadores sobre la memoria histórica? Porque se han dicho muchas cosas y hay diferentes interpretaciones, muchas veces encontradas. ¿Qué es en realidad la memoria histórica? A mí me gusta hablar de memoria porque la memoria es omnicomprensiva, va mucho más allá de lo que habitualmente se viene entendiendo por memoria histórica. Por memoria histórica se viene entendiendo la referencia a un periodo histórico que va desde el 18 de julio de 1936 a la aprobación de la Constitución, a la transición en el año 78. Esta acotación a mí me parece que es impropia en una política de memoria, pero es lo que se ha venido a denominar memoria histórica en virtud o como consecuencia de lo establecido en la Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica precisamente. A mí me gustaría más hablar en términos más generales de memoria, en todo caso de memoria democrática, es decir, un término un poco más amplio. En definitiva, la memoria no es sino la reconstrucción realizada en el presente de hechos del pasado. Es un ejercicio de autocrítica, de revisión crítica de nuestro propio pasado que se produce normalmente, que se ha de producir en aquellas colectividades, en aquellas sociedades que han vivido un trauma en un contexto de violencia política que ha ocasionado violaciones de derechos humanos, vulneraciones de derechos humanos. Digamos que es un poco el contexto y que es lo que genera un deber de recordar, un deber de memoria para poder aprender con un mensaje pedagógico y lo que genera un derecho de memoria cuando hay víctimas de esas vulneraciones de derechos humanos. Yo creo que esta es un poco la definición de memoria. La memoria es identidad de una colectividad y de las propias personas, lógicamente, ¿no? Por eso yo soy un acérrimo defensor de las políticas de memoria. Es la memoria histórica, memoria democrática, al decir de Chema Urquijo. Guillermo Rocafort, memoria histórica o memoria democrática, ¿qué es para ti? Bueno, vamos a ver, el concepto de memoria histórica entiendo o entendemos desde la plataforma Millán Astray que es un concepto de memoria selectiva. Es una memoria tuerta, es una memoria que maniquea, que nos divide entre buenos y malos en situaciones dramáticas de España, como fue la Guerra Civil, que tiene múltiples causas. Es una memoria que culpabiliza, es una memoria que estigmatiza, es una memoria que hace daño, es una memoria que nos impide avanzar. Es una memoria de un pasado que nunca pasa. Parece ser que tenemos que condenar a las generaciones futuras a vivir un trauma de nuestra historia y bajo un punto de vista completamente sesgado. La historia es campo de investigación de los historiadores. La memoria histórica busca réditos políticos, busca enfrentar.
Hoy he estado con el exministro Arias Salgado y una magnífica conferencia de Stanley Payne precisamente sobre esto, y la primera ley que aprobó las Cortes Democráticas en el año 77 por práctica unanimidad, estoy hablando de las primeras Cortes Democráticas, la primera ley que aprobaron fue la ley de amnistía, el perdonar el pasado y mirar todos juntos hacia el futuro, sabiendo que en todos los bandos hubo crímenes, o sea, eso es indudable, hubo hechos lamentables, pero el fijar un pasado y atarnos a él, al final es impedirnos avanzar. Chema Urquijo, entiendo que estarás en contra de lo que dice una memoria histórica que divide a los españoles entre buenos y malos, una memoria histórica maniquea, una memoria histórica tuerta, un pasado que nunca pasa. ¿Es así la memoria histórica? Yo estoy parcialmente de acuerdo con Guillermo. Esa memoria de la que él habla, yo desde luego estoy totalmente de acuerdo en que es rechazable. Yo no creo ni defiendo en una memoria de ese tipo. La cuestión es que yo creo que no es esa la que se está dando, o no necesariamente es esa la que se está dando. Esa es una visión torticera, una visión absolutamente distorsionada de la realidad, no es la que se está dando. Si se diera esa, desde luego yo estaría en contra, radicalmente en contra de la misma. No se puede tener una visión sectaria cuando se hace una política de memoria. La memoria, bien sea la memoria en términos amplios o la memoria histórica, no puede ser sectaria, no puede tener un ánimo revanchista. Está planteada desde otras perspectivas y de otras bases completamente diferentes. Por tanto, yo si se diera esa de la que habla Guillermo, yo desde luego estaría radicalmente en contra, pero como no se da, pues defiendo la que defiendo. Dice Chema Urquijo que la memoria histórica, tal y como se está aplicando, al menos en lo que compete a él, que es el Ayuntamiento de Madrid, la Ciudad de Madrid, ni está siendo sectaria ni está siendo revanchista. Bueno, ¿tú lo crees así? Yo lo primero que tengo que decir es que siento un gran respeto al señor Chema Urquijo, que al menos ha dado la cara hacia la asociación de veteranos en la cual yo soy portavoz y que se ha reunido con nosotros. O sea, quiero decir primero que con el señor Chema Urquijo hay una relación cordial. Y eso, Chema, es el prolegómeno de que te batizar. No es el prolegómeno, es una declaración de intenciones. Es una declaración de intenciones, pero lo que quiero decir es que cuando vemos en televisión, precisamente desde esa desgraciada ley, que creo que es de 2007, que se quitan cruces, que se arrancan placas, que se ponen calles a las brigadas internacionales, que se ponen calles pues, a personas vinculadas al Frente Popular, con un pasado turbulento, por lo menos controvertido, ¿no? ¿Estás hablando de Madrid, Guillermo? En Madrid y de toda España, Me estoy refiriendo a toda España, Los efectos de la ley de la memoria histórica son devastadores. O sea, hoy he hablado con un alcalde que está ahora mismo en el punto de mira de este vendaval, diciendo: yo he dimitido porque mi posición iba a provocar el enfrentamiento entre mis convecinos. Es decir, todos somos deudores o somos hijos de familias que han tenido un papel en la guerra, porque a todos nos afectó. Entonces, pues se decidió en el año 77 un borrón y cuenta nueva, y una ley de amnistía, todo está perdonado. O sea, España es la nación campeona, es decir, decía Ricardo da Silva que en España en el siglo XIX todo era amnistía porque era una manera de evolucionar hacia el futuro, porque solamente con la reconciliación podemos avanzar, pero insisto en lo mismo, cuando vemos que de alguna forma se atiza de esta manera a personas, como en el caso de Callosa el Segura, son 81 falangistas que mueren porque van a salvar a José Antonio y son de alguna forma luego ejecutados de una forma sumaria. En Callosa el Segura están sus nietos, sus bisnietos, se sienten afectados, entonces quitar esa cruz, ¿qué sentido tiene? Al final eso va generando un dolor, una desconfianza, un enfrentamiento, se va alargando una situación de inestabilidad. Entonces, ojalá fuera, como dice el señor Chema Urquijo, no una memoria selectiva, pero es que a los hechos nos remitimos, es que empíricamente todos son noticias que van en ese sentido. Le damos la nacionalidad española a las brigadas internacionales, que sabemos que todos están mandados por Stalin. Como decía Ricardo da Silva, ¿por qué no se la damos a la Legión Cóndor? Es decir, había gente buena y gente mala en esas fuerzas militares, más allá de la ideología que les movían a cada uno, eran la mayoría de ellos pues militares y como la mayoría de la gente buena con ideales. Hay naciones en Europa, como por ejemplo Rusia, donde el pasado se mira con respeto, ya sea la fase zarista o la fase del soviet, porque al final de lo que quieren los rusos es una Rusia unida. Es decir, y al final lo que tendríamos que aprender las naciones hispanas, que estamos tan divididas, es que solamente con la reconciliación podemos avanzar. Yo podré estar en desacuerdo con muchas de las cosas que dice el señor Urquijo, pero le podré aceptar y reconocer que tiene determinados valores, igual bien conmigo. Es decir, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo en cerrar esas heridas?
Es que es fundamental, porque si no, estamos condenados al enfrentamiento. Chema, acaba de decir Guillermo un argumento al que suelen apelar los contrarios a la ley de memoria histórica, y es que en el año 1977 ya se produjo una ley de amnistía que teóricamente curó las heridas y precisamente eso, amnistió a los herederos del bando derrotado en el conflicto civil. Esta ley de amnistía del año 1977 no era suficiente. Bueno, en principio no fue una ley que amnistiara a los herederos del bando derrotado, fue una ley... Al menos de manera moral. No, la ley de amnistía 77 fue una ley que respondió... La ley de amnistía 77 respondió a una demanda social en una situación política muy concreta, muy complicada, en la transición, donde existían presos políticos y donde había una demanda de libertad y de democracia que exigía que no hubiera presos políticos y que salieran a la calle. Y respondió fundamentalmente a esa exigencia, no tenía absolutamente nada que ver con herederos de los bandos de la guerra civil, que aquello había quedado ya bastante atrás. Por tanto, no tiene nada que ver con la ley de amnistía. Yo quiero traer aquí las palabras que el otro día pronunciaba Manuel Valls, ex jefe del gobierno francés, hace muy pocos días, donde dijo exactamente que una sociedad sin memoria no está en condiciones de afrontar los retos del futuro. Esto lo dijo Manuel Valls. Lo dijo en un acto en el cual recibía el premio concedido por la Fundación Gregorio Ordóñez en San Sebastián. Es decir, él reivindicaba que cuando una sociedad ha vivido un trauma de violencia, donde ha habido vulneraciones de derechos humanos, no se puede pasar página. Tiene que haber memoria. Es imprescindible que haya memoria. Las víctimas del terrorismo, que son víctimas de gravísimas violaciones de derechos humanos, tienen derecho a la memoria. Y estamos reivindicando que haya políticas de memoria para con ellos. Lo que yo reivindico es que cuando ha habido otro tipo de violaciones de derechos humanos, se haga exactamente lo mismo. Es decir, tengan el mismo trato, que las instituciones públicas desarrollen políticas de memoria exactamente igual, porque estamos refiriendo continuamente la cuestión de la memoria a la guerra, al momento de la contienda bélica, donde hubo efectivamente los bandos enfrentados, españoles que se mataron entre unos a otros, y esto de lo de la guerra civil, dejando de lado la cuestión de la legitimidad de los bandos, es decir, sin olvidar que un bando defendía la legitimidad republicana y el otro era un bando que provenía de un golpe de Estado y por lo tanto podéis intervenir cuando queráis esa legitimidad, insisto, dejando de lado eso, la cuestión de la memoria no afecta a la cuestión estricta de la guerra, sino a la cuestión de que después de la guerra, consecuencia de la guerra, hubo una dictadura de 40 años que supuso lo que supuso en este país, donde hubo vulneraciones gravísimas de derechos humanos, y este periodo tiene que ser abordado, y no lo fue en la transición, porque no pudo abordarse en la transición, no se dieron las condiciones para abordarse. Se revistió de una supuesta reconciliación que tenía más de reconciliación de las élites políticas que pactaron la transición que de real con respecto a las víctimas. Yo lo respeto y lo defiendo porque lo viví, lo recuerdo y lo respeto, no soy de los que critican. Sin embargo, creo que hoy en día estamos en condiciones de abordar otro tipo de políticas desde las administraciones públicas que atienda a lo que entonces no se pudo atender. Por tanto, no estamos hablando de reabrir heridas, ni estamos hablando de revanchismos, estamos hablando de acercarnos a unas heridas que ya existían para cerrarlas, para cicatrizarlas adecuadamente y que realmente podamos tener ese sentido de la reconciliación del que hablábamos, de lo que podíamos hablar en la transición. Vamos a ver, se han suscitado muchos temas. Efectivamente, el señor Valls, el exministro de Francia, planteó este asunto y se refería a la memoria de las víctimas de la ETA. En ese sentido, el colectivo de legionarios del terrorismo en concreto de la ETA. En ese sentido, los veteranos legionarios tenemos también nuestra propia memoria y la reivindicamos. Fue asesinado el presidente de la Hermandad de Bilbao, el antiguo legionario Maderal Olega, el hermano del último laureado. Le fueron a buscar a su casa y le pegaron entre 7 tiros, creo, y la mayoría en la cabeza. O el capitán Imaz, capitán caballero legionario, comandante Imaz de la Guardia Militar, el primer asesinado por ETA en Pamplona, en Navarra. En cuanto a Maderal Oreaga, don José María Maderal Oreaga, no se sabe quiénes son los... Hay 400 asesinatos de ETA sin esclarecer. Un buen ejercicio de memoria sería... Muchos de ellos prescritos, y sin embargo el derecho a la verdad no debe detenerse ante la prescripción. Entonces, claro, el Estado tiene una violencia mucho más reciente que se ha sufrido en su entorno. Hay 1000 muertos, de ellos 400 sin esclarecer. Entonces, claro, si nos centramos...
Aparte que, digamos, en el tema de la memoria histórica, insisto en que es selectiva, porque al final se ceban determinados personajes que por las circunstancias de vida ocuparon, la mayoría de ellos, una función, vamos a decir, militar. Es decir, es muy fácil hoy en día en un contexto de pacifismo de decir es que el general Millán Astray, es que el general Yagüe. Vamos a ver, hay muchos más responsables a nivel financiero, don Juan March, por ejemplo, la banca March, que financió el alzamiento. ¿Por qué no nos llevamos? O don Santiago Bernabéu, que fue alférez del Ejército Nacional. ¿Por qué no le quitamos la calle a don Santiago Bernabéu? Porque lo mismo, se ha estigmatizado a una parte de la historia de España. Si queremos hacer una revisión de todo, vamos a hablar de los banqueros, hablar de los jueces, hablar de los fiscales. No es hacer una revisión de la historia. Pero al final los nombres que se quitan, y por lo cual nos sentimos concernidos, son siempre los mismos. Porque se trata de demonizar a determinados personajes. En concreto, la que a nosotros más nos afecta, el general Millán Astray, es un hombre que tiene una vida plena y vital antes de la Guerra Civil. Para que los espectadores sepan de qué estamos hablando, porque ya se dan ustedes cuenta de que estamos bajando de lo general a lo particular, a los casos concretos. Y el caso que afecta en concreto a la plataforma de Guillermo Rocafort es el caso del general Millán Astray, el fundador de la Legión. ¿Qué ocurrió con este caso? Cuéntanos. Bueno, nosotros nos sorprendimos que metieran en esa lista al general Millán Astray. ¿En qué lista? En una lista negra que salió en los medios de comunicación de retirada de las calles. En la propuesta que elaboró el comisionado de Memoria Histórica, designado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para elaborar un plan de revisión del callejero. El inicio de la legislatura estuvo marcado por una serie de turbulencias en relación a algunas iniciativas que tenían que ver con memoria histórica, que fueron abortadas y que desembocó en la creación de un órgano con el apoyo de todos los grupos políticos, que fue el Comisionado de Memoria Histórica. La alcaldesa designó como presidenta a Francisca Sauquillo y se eligieron los miembros del comisionado previas consultas con los grupos políticos para que de alguna forma los grupos políticos tuvieran participación en la designación de los miembros del comisionado, de tal manera que representaban las sensibilidades de todos los grupos políticos, como así es en el comisionado que se creó. El comisionado se puso manos a la obra a hacer un trabajo de revisión del callejero que se plasmó en el informe propuesta que afectó a 52 calles. Por cierto, quiero señalar que fue un informe que, trasladado al Pleno, concitó el acuerdo favorable de 3 de los 4 grupos políticos y ni un solo voto en contra. Es decir, estamos hablando de una legitimidad social en términos de ciudadanía de Madrid, del vecindario de Madrid, de los vecinos de Madrid, muy importante. Yo creo que tal y como venían bajando, tal y como bajaban las aguas con anterioridad, creo que la labor del comisionado fue una labor muy sensata, muy ponderada. Así fue reconocido por mucha gente. Y yo creo que ahí están los últimos. 3 de los 4 grupos que tienen representación en el Ayuntamiento de Madrid apoyaron esta iniciativa, y el cuarto, que es el Partido Popular, se abstuvo. De manera que está lo cierto Chema Urquijo cuando dice que la legitimidad política de esa ley existe y es una legitimidad amplia. Me interesa, Chema, saber en base a qué criterios se seleccionan esos 52 nombres, que entiendo que vas por ahí tú, Guillermo, cuando hablas de listas negras. Si me permites, efectivamente... Primero vamos a escuchar a Chema, si te parece. Sí. Claro. Los criterios para seleccionar 52 nombres. La encomienda que se hace al comisionado fundamentalmente es aplicar la ley de memoria histórica. En el acuerdo de creación, y que establece la creación y las normas de funcionamiento del comisionado, hay una exposición de motivos en la que se dice claramente cómo la ley 52/2007, conocida como ley de memoria histórica, no había sido aplicada en la ciudad de Madrid, y por lo tanto había una encomienda para que, una voluntad de aplicar la ley, y una encomienda al comisionado para que en distintos aspectos pudiera ir proponiendo cómo aplicar la ley. Entonces el comisionado asumió su tarea no como una función de, digamos, limpieza ideológica del callejero, que es una de las críticas que ha tenido la labor del comisionado por parte de algunos sectores, que manifiestan o denuncian que persisten todavía nombres de destacados franquistas en el callejero de Madrid. Pero es que no era esa la labor del comisionado, no era una limpieza ideológica, era una aplicación estricta de lo que dice la ley. El artículo 15 de la ley 52/2007, conocida como memoria histórica, establece los supuestos claramente que obligan a ser retirados, que son aquellos que constituyen exaltación del golpe militar del 18 de julio de 1936, la sublevación militar es el término que utiliza, la guerra civil o la represión en la dictadura. La represión en la dictadura, es decir, tampoco un ministro de Obras Públicas del año 68 no es el ministro de Gobernación del año 41, obviamente,
El de Obras Públicas del 68 probablemente no participó en ningún acto de represión, mientras que el de Gobernación del 41 tiene muchas papeletas. Perfecto. Estos han sido los criterios en los que establece la ley. En los que se basaron para aplicar la Ley de Memoria Histórica a estos 52 nombres. Mi pregunta es, Guillermo, ¿estos 52 nombres encajaban, a tu juicio, en base a esos criterios? Yo lo primero que quería decir es que, primero, la Ley de la Memoria Histórica es legislativamente un completo churro. No tiene desarrollo reglamentario. Es una caja de Pandora. Es decir, porque hablar de exaltación, ¿qué es exaltar? ¿Una placa exalta algo? Entonces, primero eso, legislativamente la patata caliente que nos dejó el gobierno de Zapatero y que consolidó el gobierno de Rajoy es dramática, porque no hay, está abierto a la libre interpretación. Por lo tanto, eso es un fallo importante. En cuanto a lo que es esa lista, segundo, a quien había que preguntar es a los vecinos, que son los afectados, es decir, los representantes municipales tienen un mandato político de gestión, pero como ha señalado bien el defensor del pueblo en una queja que interpusimos, faltaba un periodo de audiencia, es decir, la normativa municipal de retirada de nombres de las calles se ha saltado a la torera un mandato legal que establece la Ley de Procedimiento Administrativo que obliga a un periodo de audiencia para que hablen los comerciantes y los vecinos. No sé si el señor Chema Urquijo habrá tenido la ocasión de hablar con los vecinos y comerciantes. Nosotros llevamos más de un año en esa calle. Y en esa calle podemos decir que el 90% de los vecinos y el 100% de los comerciantes se oponen radicalmente, porque para ellos es un trastorno del cual ni siquiera van a ser indemnizados, porque se ha dicho que se les va a pagar, pero al final es como el cuento de la lechera, no se les paga, ¿no? Y hemos estado hablando con ellos. Trastornos de cambio de escrituras, trastorno de cambio de documentación, trastorno de tarjeta sanitaria, cartas que se pierden. Y ahí hay una cosa fundamental, que esa calle es parte de su vida, es su recuerdo, es mi calle. Calle donde nació, donde han tenido a sus hijos, donde ha muerto su marido o su esposa, donde se ha muerto un hijo como el del capitán Bernard, que vive en esa calle, que su hijo es el primer caído español del CNI en la guerra de Irak. O sea, eso también es memoria y eso hay que defenderlo. La memoria de los individuos, es decir, que por una memoria política vamos a retirar la calle Millán Astray, donde hay personas que tienen ahí recuerdos vitales de 60 años. Y en cuanto a la calle General Millán Astray, es una calle que tiene un reconocimiento en el Callejón Madrid del año 24, por favor, y por motivos que son absolutamente previos a la guerra. General Millán Astray, con 16 años, estuvo luchando en Filipinas por España, con 16 años. Fundó la Legión en el año 1920 que pacificó el RIC, que menuda patata caliente nos dieron a los españoles por las potencias europeas. Ese hueso, como decía el general, creo que fue Berenguer, ¿no? Es el hueso que nos han dejado, pues nos costó sangre, sudor y lágrimas pacificar aquello. Además, que se fundó la Legión con presidiarios precisamente para salvar a los soldados de leva, que eran normalmente gente trabajadora que no podía pagar como los señoritos para evitar la guerra. Hizo una función social a la perfección, convirtió expresidiarios en verdaderos soldados de primera línea, salvando la Legión, con el general, entonces teniente coronel Millán Astray y el coronel Franco, son los que salvan Melilla, y ahí había la vida en juego de 50.000 españoles. Mientras que en retaguardia, Indalecio Prieto estaba agitando las masas obreras, porque siempre, entonces, a lo que voy, ¿es una calle del año 24? Por favor. Entonces, el decir que el general Millán Astray entra en la Ley de la Memoria Histórica es para nosotros, nos produce verdadera hilaridad, porque no es cierto. Chema, todos sus méritos son previos a la guerra. Tú hablabas de que, aunque no compartías que fuera la memoria histórica está establecida desde el 18 de julio del 36 al 20 de noviembre del 75, este es el calendario desde cuando se empieza a aplicar hasta cuando se acaba de aplicar. Sin embargo, dice Guillermo que Millán Astray es anterior al 18 de julio del 36. ¿Cómo se explica que pueda estar afectado? No, la calle existía una plaza, una plazoleta que se llamaba Millán Astray, no era la calle es posterior. Esta es una precisión la que no quiero entrar mucho sobre todo, porque como es un asunto que está sub judice, lo resolverán los tribunales y resultará lo que resulte y ya está, y lo habremos de acatar, ¿no? Y por eso quiero decir que hay precisiones que hacer, no es una calle que está desde el 24, era una plaza, obviamente la plaza lo era por sus méritos de guerra, que nadie le ha discutido en modo alguno, es decir, Guillermo sabe perfectamente, porque lo hemos hablado y porque nos hemos intercambiado escritos con todos los argumentos sabidos y por haber de cuáles son los motivos por los cuales él se ha retirado la plaza. ¿Y cuáles son? La calle.
por lo que he citado antes, por el tema, por su vinculación con la exaltación o con la guerra civil o con tal. Millán Astray, ¿dónde estaba Millán Astray durante se ha dicho, no, Vamos a ver. No. Esto es importante. Son unos concretos. No, ya sabemos que estaba en Argentina, ya sabemos que no tenía ningún mando en tropa. Él tuvo una destacada, lo sabéis perfectamente, porque lo hemos dicho, Guillermo, lo hemos dicho. Sabes perfectamente que desempeñó un papel importante como jefe de propaganda, etcétera, etcétera. En fin, hay una serie de episodios que son exactamente los que han sido tenidos en cuenta por el comisionado, los que tuvieron el comisionado tuvo en cuenta para entender que se incardinaba dentro de la aplicación del artículo 15. De forma acertada o de forma errónea, insisto, lo decidirán los tribunales, pero no es ni porque fuera un héroe de no sé qué, ni porque la Legión, que en el propio informe se reconocen los méritos de la Legión, es más, se os dijo, ya tiene una calle en Madrid, en fin, había una serie de circunstancias que lo justificaban. Fue por lo que fue y no por otra cosa. Yo quiero añadir una cosa con el tema de las leyes. Dices que la ley es que has dicho antes, la ley un churro. Que es un churro. Bien. Hay experiencias en España y en muchos sitios de incumplimiento, de insumisión a las leyes que a uno no le gustan, ¿no? Hay unos procedimientos además ya establecidos para la insumisión. Aquí ha habido una cierta insumisión por parte de la gente a la que no le ha gustado la ley. Pasa que hay uno de los elementos fundamentales de las actitudes de desobediencia civil y de insumisión son aceptar las consecuencias de quien desobedece. Es decir, cuando no obedeces una ley, cuando no cumples una ley, tienes que asumir las consecuencias de que no se cumplan. No se trata de decir no la cumplo y además me resisto. Eso es lo que no está en ningún manual. Ya cuando uno no cumple la ley y no quiere cumplirla y pone obstáculos para que se cumpla, está yendo en contra del Estado de Derecho. Y esto es lo que a mí me parece que es una actitud. Si no gusta la ley, cámbiese democráticamente a través de los procedimientos democráticos en función de las mayorías políticas y de la voluntad política del pueblo español, que es la que tiene que... Lo primero que tengo que decir es que estoy encantado de estar aquí porque yo creo que la primera vez que hay un debate ecuánime de memoria histórica donde están las dos partes, en concreto en la Academia SAI, personadas. Yo tengo que decir que el comisionado de la memoria histórica de Madrid, del cual el señor Chema Urquijo es asesor, desconoce la figura de Millán Astray. Lo han acreditado reiteradamente. Primero dijeron que se alzó el 18 de julio cuando él estaba en Argentina. Es importante decirlo porque el primer informe dice que participó en el alzamiento. No es el primer cierto, informe. El primer informe. Rotundamente no. Me comprometo a que te lo haré llegar. Pero bueno, puede ser un fallo de memoria. Yo me comprometo a venir aquí con el informe, con todos los informes. Será el último, porque se ha evolucionado, digamos. El pliego Carlos se ha evolucionado. Bueno, yo creo que luego rectificaron, pero un fallo de memoria. Pero bueno. Uno de los dos. El segundo motivo, el pliego de cargos, era que él participó decisivamente en el nombramiento de Franco. El nombramiento de Franco, como generalísimo, que tiene lugar... Se apuntó en el listado de argumentos que consideró el comisionado. Pero es erróneo, porque realmente el 1 de octubre el general Millán Astray no participa en ese nombramiento, que por otro lado es un nombramiento democrático, porque es nombrado por generales y coroneles. O calificar como democrático... No. Bueno, vamos a ver. Y el nombramiento del presidente del gobierno del Frente Popular estaba nombrado por Stalin como largo caballero Negrín. Pero bueno, a lo que voy. Me refiero a que es democrático porque es una reminiscencia de la España medieval donde los propios generales nombran al primero de todos. Porque realmente al principio había una junta de defensa donde se organizaban democráticamente los generales o coroneles sublevados. Pero a lo que voy en cuanto a la figura de Millán Astray es que entiendo que el comisionado tiene fallos. O sea, damos por supuesto que el señor Chema Urquijo conoce la historia, pero a las pruebas me remito y quiero ser muy respetuoso en cuanto a la figura del general Millán Astray, no conoce la figura del general Millán Astray. Nosotros como veteranos legionarios sí que la conocemos. La figura del general Millán Astray es riquísima en matices y no puede ser analizada bajo un prisma tan sesgado como la ley de la memoria. Cuando además nosotros no vamos a negar que a raíz del 1 de abril del año 39, él ocupó el puesto de general presidente del Cuerpo Militar por la Patria, pero toda su labor, hasta que, se ha dicho que fue jefe de propaganda durante la guerra civil y la dictadura. Bueno, él fue... No se ha dicho en ningún momento. Bueno, no pasa nada, puede ser un error de memoria. No se ha dicho en ningún momento, además, lo fue justamente en una época en que la publicidad y la propaganda era clave. En la contienda bélica,
Sí, había dos guerras. Había una guerra, la guerra de trincheras, y otra que era la guerra de la propaganda. La guerra que se establecía fundamentalmente en las ondas y en los medios escritos y en los periódicos. Y ahí es donde Franco coloca a Millán Astray, porque conoce la capacidad que tiene Millán Astray, sabe de su valía para eso, para lanzar mensajes, para lanzar las comunicaciones oportunas a las tropas, etcétera, etcétera. Yo quiero recordar el episodio del bombardeo de Guernica. El episodio del bombardeo de Guernica. Oír ese discurso. El episodio del bombardeo de Guernica es un episodio clave. No sé cuál es la fuente es un episodio clave. Guillermo, vamos a escuchar cuál fue ese episodio. En el cual la reacción del bando nacional, del bando franquista, fue atribuir el bombardeo de Guernica a los propios republicanos. Es decir, hubo un intento de intoxicar lo que había sido mediante... Y en eso ahí juega un destacado papel. ¿En qué fecha es el bombardeo de Guernica? En abril de 37. ¿Él ya no estaba como director de Radio Nacional? Yo no estoy hablando de director de Radio Nacional, estoy hablando de la importancia de los servicios de propaganda que tenían, la que tenía durante la contienda, reconocida además por todo el mundo, donde se invertían un montón de medios. Y ahí, en el comienzo de la contienda, es donde Franco coloca a Millán Astray, a un hombre que estaba ya prácticamente jubilado, que estaba fuera de tal, es decir, que no tenía un papel bélico, ciertamente no lo tenía, pero ¿por qué le coloca allí? Pero, Chema, lo que vas a decir con de todas maneras, perdón un segundo, yo no soy miembro del comisionado. Yo soy asesor del comisionado, pero no soy miembro del comisionado. Es decir, yo no fui elegido como una de las personas que adoptan la decisión de proponer no sé qué, no sé cuánto. Y en todo caso, el tema de Millán Astray, en concreto podemos estar aquí, hacemos un monográfico sobre Millán Astray y traéis a un historiador que hable de Millán Astray, etcétera, etcétera. Yo lo que digo es, está subyúdice, que el juez o los jueces determinarán en su caso si hay motivos o no para aplicar la ley. ¿Hay algún caso más que esté subyúdice? Todos. Están recurrido... el 100% de los 52 se recurrió el acuerdo, sí, porque se recurrió el acuerdo. Algunos plantearon recurso referido exclusivamente a ¿algún nombre en concreto? Concretas. Sí, Asensio Cabanillas, el Algabeño, División Azul, caídos de la División Azul, General Millán Astray. Muñoz Grandes. No, ¿Muñoz Grandes? Tiene recurso. No tiene recurso. Sí, yo creo que no. Llegará. ¿Muñoz Grandes? Llegará, hay unos plazos, ya no puede llegar. No, como que no hay llegará. No sé, no lo sé. Y luego hay recursos un recurso por la contra totalidad. El acuerdo global de los 52. De todas formas, me gustaría añadir una cosa. Ha hablado el Chema Urquijo del tema de la insumisión frente a la ley. Ahora mismo hay un auto de medidas cautelares en cuanto que dice que hay que paralizar todo consecuencia de cambio de calle del General Millán Astray. Y yo sinceramente creo que quien está en la insumisión ahora mismo es el Ayuntamiento de Madrid, porque salvo arrancar las placas, en las bases de datos del Ayuntamiento de Madrid, en el catastro, en el impuesto de vehículos, en todo, a efectos internos del Ayuntamiento de Madrid, esa calle se llama Maesa Justa Freire. Hemos hecho sucesivos requerimientos, incluso en último Twitter de Ahora Madrid en Latina se jactaban de que, por ejemplo, en el callejero electrónico que hay en la página web del Ayuntamiento aparece Maesa Justa Freire. Yo le pediría al Ayuntamiento que saliera de la desobediencia, porque los autos judiciales, como bien ha dicho Chema Urquijo, estamos en nuestro Estado de Derecho, están para cumplirlos. Hemos tenido que enviar requerimientos, por ejemplo, a Google, Burofax, y al final han accedido. Esa que haya dicho un juez que cautelarmente, hasta que la sentencia se afirme, se llama General Millán Astray. Me gustaría que el Ayuntamiento de Madrid fuera en ese sentido un poquito más riguroso. Es que no es eso lo que ha dicho el juez. El juez lo que ha dicho es, ha suspendido la ejecución del acuerdo administrativo. Con todos los efectos del momento en que se toma. El juez, espera un poco. El juez ha suspendido la ejecución del acuerdo. El problema es que el juez adopta ese acuerdo en fecha 2 de agosto. 2 de agosto. Bien, el acuerdo es de 4 de mayo. El acuerdo es de 4 de mayo y es ejecutivo en virtud del principio de ejecutividad. La fecha del 4 de mayo. Él es ejecutivo en virtud del principio de ejecutividad. Los actos administrativos es ejecutivo desde el día siguiente. Es decir, hay un mecanismo en virtud del cual cuando se toma un acuerdo de la administración, se cumple. Sí. Entonces, de inmediato, cuando se notifica el acuerdo de la Junta de Gobierno con el cambio de las calles, del nombre de las calles, automáticamente el callejero oficial pasa a ser ya los nombres oficiales, es decir, desde el 7, 8 de mayo, no recuerdo la fecha exacta, los nombres de las 52 calles son los nombres nuevos, no los antiguos. Es decir, cuando el juez dice suspéndase la ejecución, antes de que el juez lo diga, cuando el ayuntamiento tiene conocimiento de que se han interpuesto recursos contenciosos administrativos en los cuales se ha solicitado como medida cautelar la paralización, se han paralizado, creo que es y tú lo sabes. Una cuestión jurídica importante. Y se ha paralizado, de tal manera que no se ha llevado a cabo ni un solo acto de ejecución.
¿Por qué? Porque el único acto de ejecución que quedaba ya en el proceso... Arrancar las placas. No arrancar las placas, no sustituir las placas. Bueno. Sustituir las placas. Era el único acto de ejecución del acuerdo que quedaba y ese es el que no hemos hecho. Nos detuvimos en el momento en que el juez nos lo ordenó. No. Pero oficialmente las medidas ya se había producido el cambio. Las medidas cautelares de un acto administrativo es una medida de suspensión de todos los efectos desde que el acto se toma. No desde que toma la decisión el juez, sino que nos retrotraemos al 4 de mayo, que fue. Me parece que es así. Entonces, realmente lo que tenía que haber hecho el Ayuntamiento de Madrid es devolver la calle a su nombre original, porque ahora mismo se está produciendo la anómala situación de que a unos efectos hay una calle y a otros efectos hay otra calle, y los ciudadanos están pagando estas consecuencias. Por ejemplo, ahora mismo, ¿quién ha retrotraído las actuaciones? La empresa municipal de transporte. Ahora habla ya de la calle General Millán Astray, cuando hasta hace un poco hablaba de la calle Maestra Justa Freire. La decisión de un acto, decisión judicial de suspensión, es desde el mismo momento, es decir, el acto no puede tener efectos hasta que no haya sentencia firme, Chema. Y esto lo debían saber los abogados. Al margen de debates legalistas, que yo creo que es lo que menos interesa a nuestros espectadores, me gustaría, antes de ir a publicidad, preguntarle a Chema Urquijo quién fue esta maestra que sustituye o sustituirá, si finalmente así la justicia lo determina, quién fue esta maestra que va a sustituir a la calle de Millán Astray. Maestra Justa Freire, sí, fue una maestra colaboradora de Ángel Llorca, uno de las grandes figuras de la pedagogía del primer tercio del siglo XX, vinculado al krausismo, a las corrientes de renovación pedagógica, fue directora de una de las escuelas del Madrid de la época y tuvo un destacadísimo papel en el auge que la educación tuvo en tiempos de la República. Una de las cosas que es difícilmente discutible, se ponen encima de la mesa cuestiones positivas y cuestiones negativas de la República. Una de las cuestiones positivas es la preocupación por la instrucción pública y por la educación, y a ello colaboraron personas como Justa Freire. ¿Me puedo hacer un apunte sobre el personaje, si me permites? Porque también hemos investigado. Nos quedan 2 minutos. Vamos a ver, Maestra Justa Freire era la responsable del Frente Popular que se dedicó a enviar a los niños a la Rusia de Stalin. Por lo tanto, es un personaje... Pero estamos confundiendo la Rusia de Stalin con las misiones pedagógicas. Bueno, misiones con las colonias. Misiones pedagógicas. No, que fueron a Valencia y Barcelona. Y de allí a Moscú. En plena guerra se organizó, como se ha hecho en tantísimos lugares, para evitar que los niños estuvieran en la estación de... No, a Valencia, a las colonias, a Valencia y a Barcelona. Por favor, no confundamos a la Rusia. Eso no tiene nada que ver con Justa Freire, no tiene absolutamente nada que ver. En cualquier caso, tenía un perfil, aparte de ser educadora, tenía un perfil político. Lo desconozco. Absolutamente, del Frente Popular. De hecho, se le fue condenada, pero luego se la rehabilitó y pudo vivir pacíficamente durante el franquismo y murió, pues, como maestra. Mi pregunta es... Ella se dedicaba a la educación, no se dedicaba a la política. Entonces, si vas a un Google y esto, te va a venir todo su historial pedagógico, todo esto. Dudo mucho que venga ningún dato del que está mencionando. Mi pregunta es, Chema, y también Guillermo, cuando los críticos con la memoria histórica hablan de revancha histórica, lo hacen muchas veces apelando a ejemplos de calles que se han quitado, que como dices tú han arrancado las placas, según Chema Urquijo las están sustituyendo. Se sustituirán sea lugar, o ya se han sustituido en otros muchos lugares de España. Se sustituye un elemento, ya sea un militar, un intelectual, un escritor o un político vinculado al régimen franquista, por no un personaje neutral, sino un personaje vinculado al bando que se enfrentó al régimen franquista o al bando nacional. ¿Esto es así, Chema? No necesariamente. ¿Pero ha habido casos de que es así? Ha podido haber, yo no diría que no. Yo hablo de lo que conozco bien, que es Madrid. Y Madrid, en el caso de Madrid, desde luego no. En Madrid no ha habido este tipo un criterio clarísimo del comisionado fue... ¿La neutralidad política? No, la neutralidad política no. La búsqueda de personajes que tuvieran un perfil alejados de extremismos, alejados de odios, es más, se ha ido a talantes conciliadores, es decir, los políticos que hay son gente como Julián Besteiro, son gente como Melquiades Álvarez, son gente como el propio Marcelino Camacho, son gente como... hasta el punto de incluir una falangista como Mercedes Fórmica. Es decir, el comisionado no ha tenido ningún empacho en proponer el nombre de una calle de una mujer que era una destacada dirigente de Falange. Pues ¿le van a quitar a ustedes esa calle? No van a quitarle esta calle porque no se le pone por su condición de falangista, se pone por su aportación en un momento concreto determinado a la defensa de los derechos de la mujer, en una situación en la que la mujer había una legislación extremadamente perjudicial para ella en casos de violencia y demás, que os provocó
con un artículo escrito en el ABC, provocó una auténtica revolución que desembocó en una reforma, bueno, una pequeña reforma que mejoró la situación de la mujer. Bueno, esta circunstancia se quiso poner de manifiesto por parte del comisionado y, asumiendo las críticas de quien fuera, está en el listado de propuestas que se coloque en una calle. Que luego no se le dio en la calle. Hay otra serie de nombres que evidencian lo mismo. Luego no se le dio. Gente como Edgar Neville, gente como Edgar Neville, gente como Chávez Nogales, gente como Max Lynch. Max Hau, que es el que sustituye al general Dávila, que es el único caso de intento de introducir armas químicas en España por la frontera vasca. Max Hau, que era un propagandista cuyos textos literarios en la guerra civil son pura propaganda violenta. Y Max Hau es un personaje... ¿Al que se le ha asignado una calle? Efectivamente, a la del general Dávila. Bueno, me parece una aberración. Es que es así. Max Hau, pero bueno, no lo voy a replicar. Es un personaje, o sea, yo vuelvo a repetir, de la todos los civil, perfiles, de un perfil marcado. Es que mismo. lo que vamos a ver, es un debate histórico, sin lugar a dudas, pero lo que no van a aceptar nunca ellos es reconocer que detrás hay un sustrato ideológico en nuestros planteamientos. Es los buenos son unos, los malos son otros. No buscamos una reconciliación, un análisis frío y objetivo. Ya me gustaría a mí haber estado en el comisionado. Tengo 20 libros de historia publicados, pero todos son de un perfil muy similar. Las decisiones las toman como por unanimidad, como en el Soviet. ¿Cuántos votos ha habido de discordantes? Hasta el cura progre Santos Uría. Por consenso, porque es un grupo. Sí, por consenso, porque es un grupo no hay que discusión trabaja. con tantos sí, temas. Claro que hay discusión. Entonces, ¿y cuántos votos? No confundas. Pero ¿cuántos votos en contra? Hay espacios donde la claro, unanimidad se deriva de la ausencia de discusión. ¿Cuántos votos en este caso se deriva. Déjame un segundo, sí, por favor. Claro. En este caso no se deriva de la ausencia o de la prohibición del debate, sino justamente de un debate sosegado y profundo que conduce al final a acuerdos de esa naturaleza. Todos los comités funcionan fíjate, igual. Mira, unanimidad. Tal es así que el resultado final, vuelvo a repetir, fue aprobado como fue aprobado. Y fue Son los vecinos, valorado, Chema, y fue valorado muy positivamente justamente por la ausencia de esas aristas, de esos nombres que podían provocar especial inquina o especial daño o dolor en determinadas personas en un momento determinado. Se ha huido de revanchismo, se ha huido de figuras especialmente complicadas y se ha tenido una consideración especial que ha sido reconocida por gente que ideológicamente dista mucho de quienes ostentan el gobierno municipal. Intentáis buscar, así que, por favor, yo creo que esa es la mejor prueba de cuál ha sido el trabajo. Os equivocáis porque busquéis la unanimidad política y el consenso entre presuntos expertos, pero lo que hay que buscar en estas cuestiones tan delicadas como es una guerra civil, donde ha habido dos bandos partidos y enfrentados a muerte, es la unanimidad social. La guerra civil solo. Y esa unanimidad social se cerró en el año 77 con una ley de amnistía, una ley de amnistía que sigue en vigor y que todas estas normas que estáis aprobando, bajo el prisma de la ley de amnistía, van a ser anuladas, porque la ley de amnistía anula todo delito, tanto de obra penal como delito de opinión. El general Millán Astray se le reprocha haber hecho discursos incendiarios. Pero no están se amnistiados. Un proceso penal, por Dios bendito. Pero vamos a ver. ¿Qué estás pretendiendo? ¿Que se aplique la ley de amnistía? La ley de amnistía se aplica a todo. ¿Estás juzgando que le quitemos la calle, que propongamos que se le retire la calle? Mucho menos. La ley de amnistía, porque está protegido por la ley de amnistía. La ley de amnistía anula toda acción, omisión y cuestión de opinión. Entonces, lo que estáis hablando de la propaganda del general Millán Astray, que habría que ponerlo mucho en duda. ¿Nadie le va a condenar? Efectivamente, pues está de alguna forma, todo lo que haya podido hacer, no puede haber. Estos son procedimientos sancionadores. En última instancia son procedimientos sancionadores. Hay presunciones de inocencia que se están vulnerando. Es decir, es muy fácil a los ojos del presente ver los hechos del pasado y sobre todo con personas que han muerto. Entonces eso es verdaderamente también muy doloroso, porque nos estamos cebando en determinadas personas puntuales con nombres y apellidos que ya no se pueden defender. Tengamos un poquito más de respeto por los caídos, y más en este caso cuando estamos hablando de personas que han tenido una vida, digamos, admirable, de la cual en concreto el general Millán Astray hay en España decenas de miles de antiguos legionarios para los cuales representa algo sagrado. Es un padre legionario. Entonces, si sufre un ataque por parte de estos comités que lo deciden todo por eso sí, con un debate profundo y sosegado, pero al final todo es pues al modo estalinista de que hay que quitar al general Millán Astray. ¿Cuántas voces discordantes ha habido en el comisionado a favor del general Millán Astray? ¿Pero por qué las tiene que haber? Porque vivimos en un sistema plural y democrático, Chema. Pero hubo un acuerdo, o sea, estaban todos de acuerdo. ¿Todos de acuerdo? Sí, estaban todos de acuerdo. Yo digo que lo que hay que buscar es la unanimidad social, porque al fin y al cabo lo que se ve en la calle es que en los vecinos del general Millán Astray, de la calle, el 90%, y yo invito, nosotros hemos dicho siempre que haya un plebiscito en la calle. ¿Por qué no queréis plebiscitos? Porque no se trata de que queramos plebiscito. Es que lo que pasa es que ha habido siempre hay un planteamiento erróneo. Vamos, hay una consideración inaceptable, una premisa según la cual
parece que el vecino tiene un cierto derecho sobre el nombre de la calle. No, por Dios. Por favor, no, por Chema. Dios. No. Hombre, si negamos eso, negamos la democracia. Esto no está previsto, ¿no, Chema? El consultar a los vecinos. Según el defensor del pueblo es la ley no está un previsto. requisito. No está previsto. Y según el defensor del pueblo es un requisito, porque son partes interesadas, es donde ellos viven. El defensor del pueblo no ha continuado con ninguno de los expedientes que se han planteado. El defensor del pueblo no sabe, se han planteado los expedientes y no hay ni uno que haya continuado. Sí, es verdad, se han planteado los expedientes, vamos a ver, toda la tramitación administrativa plantea el trámite de audiencia de los interesados, excepto los procedimientos que tienen que ver con esto, con el cambio de la ordenanza de las calles. Yo quiero recordar una cosa, no es la primera vez que se cambia el nombre de una calle en Madrid, ni en ninguna ciudad, se cambian los nombres de las calles. No se monta nunca tanto revuelo, ni por lo que cuesta, ni si se consulta a los vecinos o no se consulta a los vecinos. Vamos a ver, seamos serios. Tanto lo de la consulta a los vecinos como lo de que si cuesta o no cuesta se hace exclusivamente porque es una cuestión de memoria histórica que es polémica en sí. Entonces, mejor centremos la cuestión en lo que hay que centrarla. Vivimos, Chema, en una democracia. No, pero los vecinos no tienen derecho. Eso es espacio público. El nombre de una calle es espacio público. Y la gestión del espacio público corresponde al conjunto de la ciudad. Social. Al conjunto de la ciudad, ¿Tú te imaginas? Al conjunto de la ciudad. No, Chema. Al conjunto de la ciudad. Los primeros interesados son los vecinos, no hay derecho de Chema, propiedad y estáis sobre el nombre. negando la palabra a los vecinos. Y los vecinos tienen derecho a ponerse perfectísimamente, porque son parte interesada. La ley de procedimiento administrativo dice que si tú tienes un interés legítimo te puedes oponer, pero es que no habéis otorgado un periodo de audiencia a todo este tipo de asociaciones vecinales, de todo este entramado político, que son asociaciones fantasma, porque no se sabe quién está detrás, y habéis negado la palabra a los principales afectados, que son los vecinos y los comerciantes. ¿No se han dado audiencia a las asociaciones memorialistas? No. ¿Cómo que no? Chema, No. por favor. Tienes fallos de memoria muy acusados. Guillermo, llevas ya varias afirmaciones de estas que son de libro, Chema, te emplazo, pero si tengo todo el expediente administrativo, no falta que me emplaces. Miles de páginas hay de los vecinos, de las asociaciones y de las juntas de distrito opinando. Vamos a ver, vecinos que se dirigen al ayuntamiento con el tema de las calles ha habido muchos, muchos, en todo el momento del procedimiento. Pero en el trámite, en el expediente, el trámite de audiencia, el único trámite de audiencia que hay es a las juntas de distrito, nada más que a las juntas de distrito. ¿Y no ha habido asociaciones que han opinado? Y como vosotros, o como otros vecinos, claro, pero y además contrato, y te diré, contrato incluso privilegiado, porque vosotros habéis tenido un trato privilegiado, habéis tenido un trato como ha tenido, yo creo que nadie ha tenido un trato claro, el vuestro. trato privilegiado del legionario es ir a Afganistán, a Irak y a Kosovo a morir por España. Vamos a continuar con este apasionante debate. En debate. España no podemos participar. ¿Sabes a qué me refiero? Les agradezco su apasionamiento, caballeros, pero tenemos que ir a publicidad y volvemos en menos de 5 minutos. Volvemos en la redacción abierta, es el debate de los miércoles que procuraremos celebrar todos los miércoles. En este caso, en el día de hoy, es sobre la memoria histórica. Saben que últimamente ha sido noticia por la Cruz de Callosa y también porque el Partido Socialista, a juicio de muchos con un objetivo demoscópico para intentar reivindicar su supremacía en la izquierda, quiere darle una vuelta a la ley de memoria histórica para incluso prever penas de cárcel a todo aquel que discrepe de una determinada versión oficial de la historia. Veremos si tiene recorrido, porque Podemos ya adelanta que se sumará a esa revisión de la ley de la memoria histórica. Todo se andará, esto es solo una propuesta, veremos hasta dónde llega. Lo que sí es cierto es que tenemos desde el año 2007, hace 11 años, que tenemos en España una ley de memoria histórica, una ley que a juicio de nuestro amigo Chema Urquijo es una ley de memoria democrática que busca resarcir a aquellos españoles que han sido víctimas de la violencia política. A juicio de Guillermo Rocafort es una ley maniquea, una ley que pretende discriminar a los españoles entre buenos y malos. Hemos hablado del aspecto legal, de las diferentes controversias que ha tenido la ley en la capital de España, en Madrid. Me gustaría volver a lo general y proponer un asunto que seguro que va a ser polémico. Yo les agradezco a nuestros dos invitados la pasión con la que defienden sus posicionamientos. Sospecho que lo que voy a poner sobre la mesa va a desatar una nueva oleada de pasión en esta mesa, y es el Valle de los Caídos. ¿Qué es, Chema Urquijo, para ti hoy el Valle de los Caídos? Un anacronismo en su significado absolutamente inaceptable en una democracia, en un Estado democrático. Es el monumento a
al horror de lo que supuso la dictadura y al horror de lo que supuso las consecuencias de la guerra. Es un monumento que exige una resignificación urgente y de la cual se han retirado los restos de quien fue un dictador. Yo creo que es el único problema que puede plantear, porque de hecho, además, como todo el mundo sabe, es la única persona enterrada allí que no fue caído en la guerra civil, y por lo tanto pienso que con retirar los restos del general Franco y una resignificación del espacio, transformándolo y dándole otro sentido, bueno, pues ganaríamos un elemento para la democracia, incluso para la reconciliación del país. Guillermo Rocafort, ¿qué es para ti el Valle de los Caídos? Bueno, a mí, a título personal, no ya de la plataforma... Guillermo Rocafort, sí. Es un signo de reconciliación, de enterrar bajo una cruz que nos une a todos y que nos redime a todos, pues a los enemigos de un bando y de otro. Es, digamos, uno de los monumentos más visitados en Madrid, en la Comunidad de Madrid, creo que es el segundo. Es uno de los más visitados por los extranjeros. Hace poco estuvo Arnold Schwarzenegger. Van constantemente diplomáticos, porque es impresionante. O sea, realmente se respira algo, es una tierra, vamos a decir, mágica, de una fuerza telúrica impresionante, ¿no? Yo creo que la ubicación de su construcción es importante. Yo creo, además, que que la decisión de enterrar ahí al anterior jefe del Estado no era del propio Franco, fue del jefe del Estado que entró además como sucesor a título de rey. Propio Franco, yo creo que consciente de la polémica de ser enterrado ahí, él no estipuló aquello, sino que fue Juan Carlos I, además creo que fue de sus primeras decisiones. Por lo tanto, es una decisión que ha sido tomada por una jefatura del Estado, y como tal, si se quisiera revocar, tendría que ser un acto del actual jefe del Estado, no valdría cualquier ley, porque eso está refrendado por el jefe de Estado entrante, ¿no? No sé qué obsesión hay por extraer los restos del general Franco de allí, como del general Queipo de Llano, de la Macarena, o del general Solchaga y otros generales que han estado enterrados en Pamplona, en criptas religiosas. Tenemos que entender además que esos edificios son edificios protegidos por tratados internacionales, en concreto por un tratado con la Santa Sede. Es decir, el plantear el tema de la memoria histórica en términos de exhumaciones, de personas que representan una parte de la historia de España, para bien o para mal, pero como puede ser Alfonso XIII, o el general Primo de Rivera, o Alfonso XII, o Isabel II, o en Francia Napoleón, o en Inglaterra Cromwell, o en otras partes de Europa, otros personajes, al final nos aboca a un enfrentamiento, porque realmente a nadie se le obliga a ir al Valle de los Caídos, a nadie. Además, allá hay un colegio, una escolanía con un gregoriano que es del mejor del mundo, hay un grupo de monjes, de benedictinos creo que son, que hacen una labor espiritual de rezar sin distinguir quiénes son los buenos y los malos, sino que todos están bajo la cruz como señal de reconciliación. Entonces, sinceramente, el decir que aquello es un agravio... distinguir lo de los buenos y los malos, están poniendo bastante pegas a los juzgados para poder conseguir que se practiquen las pericias ordenadas por los tribunales de justicia. Pero vamos a ir no a buscar... No sé yo si esa actitud es tan ecuánime como tú afirmas. Vamos a ir a buscar, efectivamente es el pasado más reciente, vamos a ir a buscar las tumbas de Numancia, los romanos y los numantinos. No, vamos a cumplir, como defendías tú antes, las órdenes judiciales. Hay una orden del juzgado, le ha dicho a Patrimonio del Estado, tienen que hacer unos informes, no permiten el acceso para que se hagan los informes. No hay ninguna ley. Lo que es hay una voluntad de obstruccionista, claramente, en un ámbito que escuece. Y yo creo que es una cuestión que hay que afrontar. Y esto, como he escuchado yo a mucha gente, e incluso a gente de ideología conservadora, nada sospechosa de veleidades izquierdistas, es decir, la memoria histórica debería ser una política de Estado. Hay cuestiones que hay que resolver en España de una vez por todas, y algunas de esas cuestiones son estas. Más allá del tema de los cambios de calles, no sé cuánto, hay cuestiones que son que trascienden lo ideológico. Chema, o sea, no puede ser que un dictador esté
los restos del dictador permanezcan ahí con los honores y se convierta aquello en un monumento de no sé qué. No puede ser que siga habiendo gente en fosas comunes sin exhumar, sin identificar, que se tenga que andar como se tiene que andar con los tribunales, con los juzgados, para que se dicten órdenes, para que se consiga lo que se consiguió, por ejemplo, en el caso de la extensión Mendieta. Yo creo que eso no es una cuestión ideológica. Quien pretenda monopolizar eso ideológicamente está equivocado. Insisto a mi primera intervención, es una ley que busca fines electorales. Entonces la izquierda, por su agresividad, hablando además del Partido Socialista, de la responsabilidad que tuvo en la guerra, en la Revolución de Asturias y a lo largo de todo el proceso revolucionario y de la Segunda República, porque claro, la ley de la memoria histórica... No es un argumento para hablar de lo que está haciendo el PSOE ahora, ¿no? No, pero también, hombre, es que, digamos, está el Valle de los Caídos, Guillermo, pero está el Partido Socialista con su historia. La agresividad de la izquierda, y empiezas a hablar del Partido Socialista y de la hablamos de los discursos de Largo Caballero, de Indalecio Prieto y de Negrín. No, vale, céntrate, por favor. Sí, no, vamos a ver, en cuanto a lo que es el Valle de los Caídos, es decir... Sinceramente, entiendo que, vuelvo a repetir lo mismo, o sea, no hay obligación de ir, es el monumento de los más visitados de la Comunidad de Madrid. La gente va allí por curiosidad, otros pues a investigar, otros porque lo sienten, otros porque tienen caídos allí. Entonces, realmente se dice que es una política de Estado, hay que buscar una política de Estado, pero desde el mismo momento en que la izquierda busca réditos electorales, va a estar prolongando este problema eternamente. Es decir, ¿cuándo le vamos a poner punto de los réditos electorales? ¿Cómo que no, Chema? Olvídate de los réditos electorales. ¿Por qué agita el peso esta cuestión? Porque quiere arañar 4 votos. No, pero mira, es muy fácil. Porque el enfrentamiento le sale, históricamente al Partido Socialista, el enfrentamiento a los españoles, le ha dado mucha fuerza. El avivar los odios entre los españoles, el agitar a las masas. El Partido Socialista, de su constitución, por don Pablo Iglesias, no el actual, era un agitador, una persona que amenazó que había que asesinar al presidente del gobierno de aquella época. O sea, el Partido Socialista sí que tiene un pecado original. Pero el Partido Socialista se ha democratizado. A raíz del Congreso en Francia ha tenido periodos pacíficos, Felipe González, Zapatero, de una alternancia de poder. No es ese PSOE revolucionario. Yo acepto al PSOE como interlocutor, porque aunque tenga un pasado que no me gusta, pero que ellos deberían de reconocer, se ha sabido adaptar a una democracia. Hay un tienes, Guillermo, a Indalecio Vamos Prieto, a respetarlo, porque ya puestos a quitarlo, quitamos todo, porque hay muchos monumentos de la Segunda República en Madrid que fueron respetados. Ver, pero no estamos hablando ahora de los réditos electorales, estamos hablando de lo que hay que hacer. Estamos hablando de una cuestión de convicciones. Hay que dejar las personas tranquilas. No de réditos electorales, estamos hablando de convicciones y hay que hacer lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es esto, y no te preocupes, que seguirá habiendo canto gregoriano si es necesario, y la gente va a seguir yendo. Quitándole a Franco no va a dejar de ir la gente, a lo mejor cambia el tipo de gente que va, pero va a seguir yendo gente, incluso si se hace una intervención en sentido de resignificar lo que constituye en este momento todo el conjunto monumental del Valle de los Caídos. A lo mejor va más gente todavía. Si se trata de que vaya gente, a lo mejor más gente que va, si aquello se convierte en una cosa diferente que evoque valores que conciten el acuerdo general de la ciudadanía. Pero si es que el acuerdo general, Chema, no lo estáis consiguiendo. El acuerdo general que tanto pretendéis es un acuerdo, digamos, bizco, en el sentido de que solamente... ¿Quién y yo? ¿Quién y yo? Porque estás hablando en segunda del plural y no sé muy bien de quién hablas. No entiendo tu planteamiento. Me estás diciendo que lo que estáis pretendiendo, lo que defendéis, no sé quién más y yo. La ley de la memoria histórica, y en lo que es el Ayuntamiento de Madrid en su aplicación, no ha generado más que controversia. Está todo el día en la picota. Yo te vuelvo a repetir, las actuaciones del comisionado, que son las que se han visto hasta ahora. Entonces tú me dices, tú me hablas de reconciliación. Guillermo, te vuelvo a remitir a que las actuaciones del comisionado, la labor del comisionado, ha tenido... hablamos de reconciliación. La reconciliación ha tenido el eco que ha tenido. Bien, pero no... Hay un cambio político. No me quiero una afirmación, te la estoy refutando y te quieres escapar. Yo lo que quiero sentar es que ya la cuestión de la reconciliación se cerró. El abrazo de Vergara. Guillermo, los carlistas y los liberales. Controversia. Te vas cada vez que tienes un problema. ¿Pero quién genera controversia? Si nosotros no generamos controversia. Tú has dicho que lo único que queremos es que se respeten las personas. La política de memoria histórica del Ayuntamiento de Madrid, y yo te vuelvo a repetir que no es verdad, y que las actuaciones en materia de memoria histórica que ha llevado a cabo el comisionado han tenido el resultado y el eco que han tenido, y es visible, y es palpable, y está ahí. Un desastre que cuenta con el apoyo de 3 fuerzas de 4 en el Ayuntamiento y con la abstención de la 4ª. No se han cambiado las calles. En el elemento nuclear o clave hasta ahora, que ha sido la revisión del callejero. Entonces, lo que tú denominas controversia, no sé qué, no parece que tenga reflejo ni en la ciudadanía ni en los representantes políticos. En los representantes políticos vemos que no.
pero entre la ciudadanía sí que la hay. Nos queda poco tiempo y no me gustaría que acabáramos este debate sin saber vuestras opiniones al respecto de esta propuesta. Sé que no la conocéis en profundidad, de manera exhaustiva, pero sé que habéis escuchado a Pedro Sánchez hablar de una reformulación de la memoria histórica que prevé incluso penas de cárcel para lo que considera exaltación del régimen franquista. Chema. Bueno, a mí todo lo que tiene que ver con la penalización de conductas me hace echarme para atrás. Y lo que estoy viendo últimamente con el tratamiento que los tribunales están dando a determinados delitos recién incorporados, como son los delitos de odio y todo esto, y en fin, enaltecimiento, humillación a las víctimas del terrorismo, etcétera, etcétera, que se están utilizando en unos niveles que está pasando por la Audiencia Nacional y por los tribunales de justicia, casos que me llenan de asombro. Yo cuando se plantea una cuestión de estas, en principio me pongo un poco a la defensiva. Creo que el derecho penal tiene un principio fundamental que es el de la intervención mínima. Tiene que haber valores muy concretos, muy bienes jurídicos protegidos, muy claros, que sean susceptibles de efectivamente ser protegidos, y tiene que responder, eso sí, a valores que estén en consonancia con la libertad, con la democracia y con lo que significa un Estado de Derecho. En ese sentido, parece evidente que la exaltación de ideas que vayan en contra de los valores de los derechos humanos no deben ser toleradas. No todas las ideas son tolerables. No todas las ideas pueden tener la misma difusión, o sea, pueden tener igual difusión cuando no respetan los derechos humanos o cuando son ideas que promueven o fomentan la violencia o insisto, están en contra de los derechos humanos. Perfecto, Guillermo. Yo voy a decir, sin que sirva presente, que estoy de acuerdo con el señor Chema Urquijo en el sentido de que establecer penas por tener opiniones sobre el particular, penas de hasta 4 años de cárcel, me parece ya, además viniendo de un partido, insisto en lo mismo, un partido socialista que está marcado con un estigma, digamos, de una violencia inaudita durante la Guerra Civil, y es que es así, Chema, o sea, el papel de los ministros del PSOE durante la Guerra Civil es verdaderamente criminoso, hasta el punto de que incluso el propio Indalecio Prieto se llevó en el Vito, un barco que estuvo en México, cantidad de riqueza en la Iglesia, se va el oro de Moscú, aquello fue tremendo, ¿no? Entonces, es una vuelta a tuerca. Yo me quedo con las palabras hoy del catedrático don Stanley Payne, catedrático de Wisconsin, que ha dicho que eso es la censura, eso es la mordaza y eso es un atentado directamente a la libertad de expresión, porque en última instancia, es decir, es coartar una opinión disonante, porque si de alguna forma estamos bajo el prisma de una acción penal, por parte de una fiscalía, entendemos, de la memoria histórica, que es ya lo único que queda, recoger en la ley, al final vemos que, como pasa en Andalucía, que a los niños de 4 años pues ya les están metiendo en la cabeza temas de los cuales es muy injusto que a un niño de 4 o 5 años que tiene una vida por delante, cuando tiene que mirar hacia el futuro, le obliguen a mirar hacia el pasado, pero mirando, digamos, con recelo, mirando con culpabilización, cuando realmente a un joven hay que darle una previsión de futuro. Si miramos hacia el futuro, nuestra España es adelante. Si miramos hacia el pasado, lo que vamos a hacer como decía Manuel Valls, justamente una sociedad con memoria es lo que hace falta para poder afrontar los retos del futuro. Una sociedad con memoria, una memoria crítica, una memoria que revise el pasado, que reconstruya el pasado desde la perspectiva de lo que no debió suceder y lo que no puede volver a suceder. Que no sea unánime, Chema. No, que no sea unánime. Una memoria que reconstruya el pasado desde lo que no puede volver a suceder. Son las palabras de Chema Urquijo. Yo creo que ha sido un debate interesante, que ya toca a su fin. Chema, ha sido un placer, muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Guillermo, ha sido un placer. Ya han visto ustedes que no se han puesto de acuerdo. Yo le doy la mano al señor Chema para que vea que no hay reencuentro. Es fenomenal, se reconcilian en las dos Españas, como ustedes pueden ver, 80 años después. Chema no le gusta la imputación que le he hecho de una de las dos Españas. Parece que Guillermo sí que está satisfecho con representar a una de las dos Españas. Es una broma. No estoy. Yo represento a la España unida, de un lado y de otro. Es una broma, permítanme la licencia. Vamos a publicidad y volvemos.